Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. En el año 1959, el señor Fernando Fagan pasa a manejar los programas Carrusel y Ritmos de Juventud en la misma línea y política establecidas. Esto es, dando prioridad a la preferencia del público y como locutor, aportando nuevas ideas y léxico a la promoción discográfica. La influencia italiana en la canción melódica se impone creando verdadera escuela. Frank Sinatra, la voz, sigue obteniendo cuantiosos dividendos al seleccionar sus temas, pero en el clan se ha incluido un nuevo nombre que sin duda será partícipe de los aplausos norteamericanos. Luego de acompañar a Jerry Lewis en la pantalla, Dean Martin se dedica de lleno a la canción, y esta es una buena muestra de su aterciopelada voz. En la vuelta número 3 de Carrusel, Dean Martin canta Return to Me. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de rescatar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana, específicamente de la época de oro. En este día para nosotros es un gusto tener en este espacio a Juan Fernando Fagan Ponce. Él es hijo del locutor y actor de radioteatro Fernando Fagan Polit. Juan Fernando, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerte en este espacio, sobre todo para conocer la trayectoria de tu padre, del legado que él dejó en la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días, Iliana, encantado. Un gusto y agradecerte por esos momentos de recuerdo que nos vas a traer a través de tu programa y tus minutos en la radio. Muchas gracias a ti, Juan Fernando. Pero hablemos de algo. ¿Dónde nació el señor Fernando Fagan? ¿Podrías tú contarnos cómo él se inició también y cuántos hermanos fueron? ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, en realidad él nace en la ciudad de Quito. Vive en San Roque cuando era muy pequeño, a la altura de San Roque, en una casa con su mamá. No conocía a mi abuelo, él era Lucio Fagan. Lucio Fagan se casa con Magdalena Polit, que es la mamá de mi abuela, que es la mamá de mi papá, y tienen 8 hermanos. Él es el tercero de 8 hermanos. Guillermo, Mario, Jorge, Magdalena, Paulina, Amparo y Lucio. Nosotros, la familia Fagan, en realidad somos únicos. Solamente teníamos mi abuelo, que es Fagan, y de ahí nace otra rama que era el hermano de mi abuelo, que también son Fagan. Pero de ahí no hay nada más. Entonces, él vive en el centro, se casa con mi mamá más o menos a la edad de 20 años, más o menos. Y de ahí nacen 3 hijos, que son mi hermana, que se llama Alegría, como mi mamá, también Alegría Ponce, nazco yo, y tengo un hermano menor de 7 años, que es Andrés Fagan. Juan Fernando, ustedes vienen de una familia que ha estado relacionada con la radio y la actuación. Por ejemplo, tu papi se caracterizó por tener una excelente voz y ser uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana, así como también tu tío en la actuación, el señor Jorge Fagan. Sí, es correcto. Él creo que empieza... Bueno, mi papá en realidad lo que tenía era una linda voz. Era muy melodiosa, era muy rica en oírlo, ¿no? Y entonces eso creo que le dio, y aparte de eso, de lo que recuerdo y lo que oigo de mi papá, que era muy intuitivo y muy gracioso, muy chistoso, muy elocuente, digámoslo así. Entonces empieza haciendo animaciones tipo elecciones de reina y demás, y se va metiendo en el tema. No conozco muy bien en realidad cómo empieza todo, pero de lo que sé es que él trabajó en el Canal 6, empieza en Radio Cordillera, en una radio hace muchos años, de ahí trabaja en Radio Quito, y de ahí él hace una radio que se llamó Radio Cordillera, más o menos por los años cuando yo tenía 12 años, es decir, en el año 78, por ahí.
Solamente faltaba colocar la aguja en el tocadiscos y salía la radio, pero desgraciadamente mi padre muere y la radio se queda. Y es vendida en esos momentos a Fernando Valencia, y la radio también se llamaba Cordillera, en la frecuencia 92.9. De ahí creo que ya la cambiaron de nombre, y eso realmente estaba dedicado a mi papá, porque él hizo todo en realidad, ¿no? Entonces, de lo que recuerdo, hizo mucho radioteatro, comerciales de radio también. Lo comparaban con, no sé si es Ricardo Montalbán o Fernando Montalbán. Carlos. Exactamente. Así lo hilaban mucho porque tenía una voz muy parecida a él. Y esa es realmente lo que ha dejado, ¿no? El legado que ha dejado él, porque de lo que yo recuerdo cuando yo ingresé también a trabajar en los medios, tenía muy buenos recuerdos de la gente que lo conocía. Me decían, tu papá era una cosa, pero de locos, el carácter que tenía, lo elocuente que era, lo chistoso, lo agradable, lo vivaz que era. Entonces, nunca he recibido yo algo que digan, tu papá fue, yo qué sé, mala gente, o hizo esto, o hizo todo. Son cosas buenas nada más de lo que recuerdo. Juan Fernando, una consulta. ¿Es verdad que tu papá fue comentarista de toros con Rodolfo Calderón? ¿Es cierto esto? Sí, es correcto. Recuerdo que él también me llevaba a la parte de abajo de los toros en ese tiempo, y él era comentarista con Rodolfo Calderón, que también murió, y hacían un programa cada vez que había, lógicamente, toros en la feria de Quito, y eso es lo que recuerdo también, comentarista de toros. Le encantaban mucho los toros. También él actuaba, él realizaba algunas obras de radioteatro. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido una obra de radioteatro que se llamaba El viaje heroico, que fue grabada en 1971, donde actuaba tu padre. Ahí, por ejemplo, el libreto era de Jorge Rivadeneira Araujo. Estaba tu papá como protagonista, estaba el señor René Torres, la señora Erika von Blipke, Jaime Porras, Jaime Aníbal Salcedo. En el sonido estaba José Almeida, y en la coordinación general Enrique Proaño. ¿Cómo te sientes tú como hijo, Juan Fernando Fegan Ponce, de ser parte de esta familia que ha dejado un legado bastante profundo, específicamente en la identidad, en la actuación y en la locución? Me da mucho gusto. Yo con ese nombre que tenía mi papá pude llegar también a hacer algo en televisión, y tenía muchos recuerdos. En realidad tenía muchísimo material. Me gustaba escuchar lo que él tenía, ¿no? Recuerdo que eran cintas magnéticas y me ponía a escuchar. Tenía este disco que dices tú. Recuerdo también haber escuchado algo de un radioteatro de terror. Él hacía de un gato, algo así, pero no tengo el material. Lo recuerdo haber escuchado, y algo que me impactó era que realmente, siendo radioteatro, porque esa es la magia de la radiodifusión, que te lleva a imaginar cosas terribles. Entonces, cuando lo escuchaba, realmente era tenebroso, ¿no? Cuando hacía el radioteatro que no recuerdo desgraciadamente cómo es, pero aparte de lo bonito de este tema que dices del histórico, también recuerdo haber escuchado algo con un radioteatro de terror, ¿no? Era muy simpático. Entonces, voces que ya ahora ya no existen. Es decir, el locutor se ha vuelto muy generalizado y muy fácil, ¿no? Encontrar voces con ese tono así grotesco, medio ronco, ya es muy difícil encontrar, ¿no? Hoy era de la electrónica, de la máquina, de los vuelos a la luna. El avión, en misión de rutina, sigue su rumbo por entre las nubes. Arriba, el espacio infinito. Un viaje de placer con un bello paisaje. A la vista ahora, las moles de Platino, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Ilinizas, Antisana. Los gigantescos lomos de los Andes, los eslabones de una gran cadena. La tierra siempre verde. El páramo, las ciudades.
Espectáculo de breve duración. La película real va a terminar. Señoras y señores, estamos llegando al aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre. Ha terminado el viaje. Un viaje más. Pero hace 150 años hubo otro viaje, heroico viaje, viaje histórico, cuando cada plisque un paisaje era un obstáculo, un laral hasta la sierra, por Cuenca, Riobamba, un viaje cuyos objetivos eran la libertad, la gloria, cuya alternativa era la muerte. El viaje heroico. El viaje heroico. El viaje heroico que nos hace retornar en alas de recuerdo a 1822. Mucho antes del avión, antes de que estos territorios se llamen Ecuador. Retornemos a la presidencia de Quito, a la tierra de nuestros mayores, en busca de sus habitantes y de los episodios. La serranía imponente, irregular de la patria. El escenario, los volcanes, los montes. Aquel día de 1822, el campesino se entregaba a su pingullo, pero estaba inquieto. Otra vez el hombre blanco, jineteando su caballo, cargado de armas, avanzaba por entre los riscos, desafiando el frío y los temporales, boca en boca, de casa en casa, de Guasipungo en Guasipungo. Tú hablaste en un inicio acerca de la calidad humana que tenía tu papá, el señor Fernando Fagan Polit. Hemos escuchado a muchos amigos, muchos conocidos, donde destacan esa solidaridad, esa sensibilidad que tenía tu papá. Pero uno de los amigos que él tenía era el señor Gonzalo Rosero y el señor Alfonso Lazo Bermeo. Es correcto, es correcto. Y recuerdo que hablaba mucho con Gonzalo Rosero, en lo que recuerdo, eran muy amigos y sentía que había una muy buena amistad ahí de lo poco que recuerdo. También me había encontrado yo con Alfonso Lazo algún rato y me dijo, tu papá increíble. Y cada vez que recuerdan a mi papá, lo hacen con muy buena gana, es decir, tienen muy buenos recuerdos de él. Tú como hijo, ¿qué es lo que más recuerdas del señor Fernando Fagan, de tu padre? Recuerdo que era una pasión por la locución y eso lo llevaba a la vida diaria, ¿no es cierto? Y entonces siempre estaba de muy buen humor, tenía muchas amistades, según lo que recuerdo, le gustaba cantar. Recuerdo que también me llevaba mucho a cantar, me grababa a mí de chiquito cantando. Creo que le gustaba un poco la guitarra, pero tenía una muy, muy buena voz y le gustaba eso. Era la luz de las fiestas. Juan Fernando Fagan Ponce, yo quiero agradecerte por esta entrevista, por habernos dado este espacio para conversar sobre tu padre, uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Y te comento que conseguimos un audio donde tu padre está presentando en Radio Cordillera en 1958 el programa Carrusel. Y adivina con quién está ahí. Nada más ni nada menos que con el señor Guillermo Jácome Jiménez. Qué lindo, oye, qué chévere. No sé si tú puedas presentar también este audio que podemos ponerlo a continuación. Bueno, vamos a escuchar entonces a mi padre, a Fernando Fagan, acompañado de Guillermo Jácome, en una presentación de Radio Cordillera allá por los años 1958. Espero que sea del agrado de todos ustedes y que lo disfruten. En el año 1959, el señor Fernando Fagan
pasa a manejar los programas Carrusel y Ritmos de Juventud en la misma línea y política establecidas. Esto es, dando prioridad a la preferencia del público y como locutor aportando nuevas ideas y léxico a la promoción discográfica. La influencia italiana en la canción melódica se impone creando verdadera escuela. Frank Sinatra, la voz, sigue obteniendo cuantiosos dividendos al seleccionar sus temas, pero en el clan se ha incluido un nuevo nombre que sin duda será partícipe de los aplausos norteamericanos. Luego de acompañar a Jerry Lewis en la pantalla, Dean Martin se dedica de lleno a la canción, y esta es una buena muestra de su aterciopelada voz. En la vuelta número 3 de Carrusel, Dean Martin canta Return to Me. Muchas gracias, Juan Fernando, por haber participado en Voces de la Radio. Hemos dialogado este día con Juan Fernando Fegan Ponce, hijo del locutor y actor de radioteatro Fernando Fegan Polit. Con ustedes, amigos oyentes, estaremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de día. En Quito hay excitación. Unos temen la cercanía de las tropas patriotas, otros irradian felicidad. Pero el viento trae presagios de un gran suceso. El viento sabe que se aproxima la batalla del recuerdo. El general Melchor Aymerich cavila. ¿No será posible detener a esa tropa desparramada? Tendrá que entregar Quito, o sus hombres darán un triunfo a la corona. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.